Gente, ¿cómo están? Bueno, seguimos con nuestras clases de actos procesales virtuales. Hoy vamos a seguir viendo actos procesales, parte 3. Bueno, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué son las cargas procesales? Ustedes seguramente han escuchado hablar de carga procesal, ¿sí? Bueno, vamos con cargas. La característica que distingue a este imperativo procesal, que lo vamos a llamar conducta, es que su omisión instituida para cumplirse facultativamente por las partes le producen consecuencias jurídicas perjudiciales. Si la parte no realiza la conducta, ella misma se perjudica, ¿sí? La omisión no se sanciona ni con multa ni con arresto. Simplemente deja de realizar una facultad que la ley establece en beneficio de la parte actora o de la parte demandada. Así el legislador establece que el demandado, por ejemplo, tiene la carga de contestar la demanda oportunamente. ¿Se acuerdan que hablamos el tiempo de los plazos? La tiene que contestar en plazo, tiene un plazo. En el proceso ordinario dijimos nosotros que era el plazo de 15 días. Si no lo hace, con esto no es no es una imposición, como es una carga, va a perder la facultad nada más de hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta lo que hablábamos de la contestación de la demanda, me gustaría que se hagan unas preguntitas y se las respondan, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que estamos viendo en los Power, en las clases con audio, lo que vimos en las clases anteriores o escuchamos también en las clases anteriores, teniendo también a la vista el código procesal, el manual de texto, me gustaría que me contesten y se contesten cuál es el lugar del acto, dónde voy a contestar la demanda, cuál sería ese lugar. Otra pregunta, ¿cuál es el plazo? ¿Sí? ¿Qué tipo de plazo es? ¿Es un tipo de plazo judicial, convencional, legal? ¿Sí? Bueno, así también van haciendo ustedes también un repaso de los temas. Seguimos. La carga es distinta de la obligación. La obligación está impuesta por interés ajeno y si el obligado no cumple, como sabemos, nace el derecho del acreedor a exigir coactivamente su cumplimiento. En efecto, si el obligado no paga las costas, se le obliga. ¿Ven la diferencia? En la contestación de la demanda, ¿sí? Que es una carga, yo no tengo la obligación. Sin embargo, si yo no pago las costas, seguimos con el mismo ejemplo, ¿sí? El ejemplo del juicio sobre daños y perjuicios, que siempre en todas las clases lo vamos poniendo de ejemplo, ¿sí? El accidente de tránsito. El demandado es condenado a abonar al actor, ¿sí? La suma de 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque el juez lo dispuso cuando dicta la sentencia definitiva. No fue apelada la sentencia, entonces, ¿qué pasa si no está apelada la sentencia y no hay ningún otro medio de impugnación? Hace cosa juzgada esa sentencia. Como esa sentencia hizo cosa juzgada, ya el actor la puede ejecutar, ¿sí? Y dentro de lo que puede ejecutar justamente son las costas del proceso. No solamente esos 100.000 pesos, sino también las costas del proceso. Si no abona ni los 100.000 pesos ni las costas del proceso, justamente lo puede ejecutar. Y ahí ya es una obligación, ya no es una carga. Bien, retomando carga. La carga permite a la parte actuar con libertad de cumplir o no, pero si no cumple, enerva un interés propio y crea un perjuicio o desventaja en su contra, lo que hablábamos de no contestar la demanda, por no asumir la conducta establecida en la ley, que es contestarla. Recuerden, el juez no tiene cargas, solo deberes y obligaciones. Bueno, seguimos con forma de los actos. Forma de los actos. La forma de los actos procesales es su condición, es decir, cómo se presentan, conceptuándose entonces como la manera cómo deben exteriorizarse estos actos, los actos procesales. En general, hay que admitir que el derecho procesal es una ciencia que sigue cierta formalidad, los actos son formales. Para algunos a veces excesiva, pero justificada por la garantía de los derechos individuales que involucra, sin perjuicio que puede haber algunas excepciones. La forma bien entendida es un requisito tan necesario a la función jurisdiccional como a la seguridad y garantía de los derechos de los litigantes.
El lugar y el tiempo representan la oportunidad del acto procesal, que ya lo vimos, ¿sí? En consecuencia, las formas son los contenidos externos de la validez del acto en sí, con independencia de la oportunidad del mismo. Cabe distinguir entre el modo de expresión y el modo de recepción. Palacio distingue la forma en dos categorías, como modo de expresión y como modos de recepción, distribuyendo a su vez la forma separadamente del lugar y del tiempo de los actos, como lo estuvimos viendo. Modo de expresión. La oralidad y la escritura siempre deben manifestarse en el idioma nacional, ¿sí? Que es el español, el nuestro, como está establecido en el artículo 115 del Código Procesal. ¿Qué significa este? Que todos los actos que se realicen en el proceso deben hacerse en idioma nacional, ¿sí? En español. Tanto el actor cuando presenta la demanda, el demandado cuando la contesta, no la pueden ni interponer a la demanda, ni contestar a la demanda en otro idioma que no sea el español, ¿sí? Tratándose de documentos redactados en otro idioma, deberá acompañarse su traducción, artículo 123 del Código Procesal. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el actor no vive en este país o el demandado viven en el extranjero y aportan, como ustedes ya lo vieron, para el tema de la representación, lo hacen por medio de un apoderado, porque ellos no viven acá y no podrían tener un letrado patrocinante para que le firme, para, mejor dicho, para ellos firmar todos los escritos, ¿sí? Entonces, contratan en el país donde viven un letrado apoderado al que le van a tener que dar un poder judicial, ¿sí? Ese poder judicial va a estar hecho ¿en qué idioma? En el idioma de aquel país, de donde ellos viven. Pero es necesario, para ser acompañado al proceso donde se va a ventilar esa causa y donde va a ser necesario ese poder, con una traducción. Los escritos van a ser redactados según lo dispone el Reglamento para la Justicia Nacional, ¿sí? Los escritos los vamos a tener dispuestos desde el artículo 118 al 123 del Código Procesal. Y vamos a tener en cuenta, ¿qué cosa? El idioma, que ya lo vimos, nacional. ¿Cómo tiene que ser redactado este escrito? ¿En qué tinta? No en cualquier color de tinta, tiene que ser en tinta negra. Tiene que llegar la firma de quién? La firma de la parte y la firma del letrado patrocinante, en el caso que sea con patrocinio letrado, y en el caso que sea con letrado apoderado o mandato judicial, deberá hacerlo su letrado apoderado o sus letrados apoderados, ¿sí? El domicilio procesal y el domicilio electrónico. El domicilio procesal nosotros sabemos que se encuentra establecido en el artículo 40 del Código Procesal y es obligación en todo proceso constituir ese domicilio. Y ese domicilio procesal que constituimos, por ejemplo, en nuestro ejemplo del juicio por accidentes de tránsito, es válido para ese expediente, pero no es válido para otro expediente que yo inicie, ¿sí? Es válido nada más para dicho expediente. Y el domicilio electrónico, que después vamos a volver sobre el domicilio electrónico, que también es obligatorio, ¿sí? Que jugaría con el del artículo 40, con el domicilio procesal del artículo 40, y también es obligatorio el domicilio electrónico. ¿Sí? Vamos, el encabezado, los datos de las partes y su abogado, carátula del expediente, pero ahora lo vamos a ver en la placa que le sigue. Bueno, seguimos con escrito. Acá tenemos un modelo de escrito. La primera parte de cualquier escrito es el encabezamiento, la segunda la presentación de los sujetos y su domicilio, luego los hechos si los hubiera, la petición, el derecho y el petitorio o resumen de lo solicitado. Deberá agregarse en cada caso que corresponda los fundamentos, desde ya no acompañando las fuentes documentales, y ofrecer los medios probatorios de que intente esa parte valerse. Así como lo estamos viendo esquemáticamente, el escrito se cierra con una frase tradicional, aunque no necesaria. Será justicia.
la firma de la parte o el apoderado y del letrado patrocinante también en su caso. Los apoderados y el patrocinante deberán indicar su matrícula, su tomo, folio y a veces su título universitario, abogado, procurador, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, en este ejemplo, tenemos el sumario, se decreta rebeldía, ¿sí? ¿A quién va dirigido? Señor juez. Podría ser también, perdón, dirigido a la Cámara. En este caso, y me gustaría que retomemos, como lo que dijimos antes, con el código, con las clases que estuvimos escuchando y con los manuales de textos, en realidad, ¿cómo sería la representación acá? ¿Sería por mandato judicial o sería por letrado apoderado? ¿Sí? Se los dejo para que ustedes lo mediten y se lo contesten. Acá nos habla, es una petición sobre rebeldía, que el demandado debidamente citado no compareció al proceso, que nosotros ya lo vamos a ver, y pide que se lo decrete rebelde en los términos del 59. ¿Sí? Pide también que se notifique la resolución que se dicte al domicilio denunciado por cédula y que las demás notificaciones se le notifiquen en los términos del artículo 41, que después nosotros vamos a volver, que ese sería sería la consecuencia de la carga de no haber constituido el domicilio procesal que está establecido en el artículo 40, ¿sí? Esta sería la consecuencia, que después lo vamos a ver, que de conformidad del artículo 41, si yo no constituí domicilio procesal, entonces voy a quedar notificado los martes y viernes de todas las resoluciones judiciales, lo que se llama notificación por nota o el principio general, que ya lo van a ver con Marcela, en materia de notificaciones, que es el dispuesto en el artículo 133, más conocido como notificación por nota. ¿Sí? Entonces después nosotros tenemos, esa sería la petición que pide la parte y lo que nosotros decíamos el cierre. Proveer de conformidad será justicia, que no es necesario, pero como hablamos de las formas, es una formalidad. Bueno, para finalizar con modos de expresión, fundamentalmente los escritos deben hacerse con copia en todos aquellos casos en que debe darse vista o traslado a la otra parte, como lo dispone el artículo 120 del Código Procesal. Lo mismo las contestaciones y los actos que tengan por objeto ofrecer pruebas, constituir domicilios, que requieran copia de los documentos con ellos agregados, de las cuales deban acompañarse. Igualmente también tantas copias firmadas como partes intervengan. No cumplir este requisito ni subsanarlo dentro de los 2 días siguientes de la notificación por nota, ¿se acuerdo que hablamos? Más o menos les di un bosquejo de lo que era, la que se notificaba los martes y viernes, que era por nota o el principio general en materia de notificaciones, 133 del Código Procesal, da lugar a no tener por presentado el escrito o el documento, en su caso, sin que se requiera intimación previa, y se dispondrá su devolución al interesado dejándose constancia en el expediente, artículo 120 del Código Procesal. Sobre esto, de todas formas, vamos a volver. Ahora sí, ¿qué es el cargo? Al pie de todo escrito, el oficial primero debe asentar una constancia denominada cargo. Ahora vamos a ver, vamos a ver un ejemplo, que tiene por objeto dar fecha cierta a las peticiones formuladas en el proceso y a las comunicaciones dirigidas al tribunal. ¿Sí? Bueno, este es un modelo de cargo, sin perjuicio que ustedes, si ven el expediente digital que les reenviamos, que está en el campus y que está en el blog, también de ahí pueden ver otros tipos de cargo. Este es el cargo no manual, ¿sí? Que el cargo manual en general es la definición que nos van a dar los autores, por lo menos Palacio. Este es el cargo que en realidad, ¿qué es? Es un fechador, ¿sí? Es un fechador, justamente como su nombre lo dice, más allá que se llame cargo, que dice el juzgado, qué número de juzgado es, tiene la fecha en que se presentó el escrito, el horario en que se presentó el escrito, también si lo han presentado con firma de letrado o sin firma de letrado, puede ser un perito, si lo presenta un perito va a ser sin firma de letrado.
¿sí? A eso se refiere con la firma, no que no esté firmado por nadie. Si lo firmó si lo firmó un abogado o lo firmó otro sujeto o otro auxiliar de la justicia. Y si es con copias o sin copias. Esto cuando hablamos siempre, hablamos de el escrito en soporte papel, ¿sí? Que va a llevar este cargo, este fechador, al pie del escrito. Y siempre tiene que estar firmado por el oficial primero, por lo que sería el prosecretario, por el secretario o por el juez, pero tiene que estar firmado. Para que tenga fecha cierta, tiene que estar firmado por algún funcionario del juzgado o del tribunal. ¿Sí? Por eso decimos que el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera un plazo, por ejemplo, vencía el día 5 y lo presentó, como vemos acá, el 6 a las 13:05, ¿sí? Solo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda el día hábil inmediato y dentro de las 2 primeras horas del despacho. ¿Qué significa esto? Que algo vimos ya. Yo tengo un vencimiento. En realidad, el vencimiento es el 6 de septiembre del 19 fue. Yo, con las 2 primeras horas, que no está hablando del 124, ¿hasta cuándo lo podría presentar? Hasta el día 7 de septiembre, dentro de las 2 primeras horas, que son de 7:30 a 9:30. Sea que yo lo tendría que presentar el 7 de septiembre hasta las 9:30 horas. Sin perjuicio de que puede haber excepciones, pero bueno, las vamos a ver más adelante o hoy me interesa que entiendan esto.